Muy buenas noches, Edgardo, muy gentil por esta invitación. Esto implica un problema de salud pública mayor. Si recordamos cómo inició la epidemia y ahora pandemia del COVID-19, ocurrió en un mercado de Wuhan. Allí se congregaba una gran cantidad de personas. Recordemos, los mercados allá en China son muy parecidos en muchos sentidos a lo que ocurre aquí en Honduras. La agregación, la conglomeración de personas, el intercambio y por supuesto, ahí van partículas de saliva. Ahí se intercambian, digámoslo así, virus. Si una persona tiene el virus, será transmitido y este a su vez será transmitido como en una cadena, como una cuestión en cadena. Totalmente es un problema de salud pública que debemos de regular inmediatamente. El dato último que nos dio el gobierno oficial eran 219 contagiados por este nuevo coronavirus. Hasta ayer, hoy a las 7:30 está prevista una cadena para informarnos de cómo está la situación, cómo avanza la evolución de esta pandemia, y hasta ayer teníamos, de manera oficial, el gobierno informó de 15 fallecidos. El conteo que tenemos y la información que tiene hoy mismo establece que podríamos tener unos 22 fallecidos, entre confirmados y algunos por confirmar, pero que murieron internados en hospitales en San Pedro Sula, para ser más específicos en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, y que estaban internados por COVID-19 o sospechosos de COVID-19 en una condición estable, pero finalmente lastimosamente fallecieron. Podríamos tener unos 22 fallecidos. Veremos qué nos dice el gobierno más adelante en su dato oficial. 219 contagiados, pero este evidentemente es un subregistro, doctor. Totalmente, es un subregistro y mire, estábamos analizando esta situación de dos países enormes del mundo que tienen una capacidad científica y económica muy importante. Me refiero a Alemania y me refiero a Inglaterra. Con Sir Salvador Moncada analizábamos que en el caso de Alemania se estaba haciendo un registro y una evaluación, un testeo en toda la población de una manera exhaustiva. En cambio, en el caso de Inglaterra no estaba ocurriendo. Por supuesto, teniendo muy claro las distancias que nos llevan estos países, nosotros deberíamos de estar haciendo más testeo. Es decir, evaluando más las poblaciones, no solamente urbanas, sino que alrededor del país, con el objeto de estar seguro qué es lo que está pasando. Estamos un poco ciegos a lo que realmente la montaña que está detrás de nosotros. Es como el iceberg, esa montaña de hielo en el cual solo se ve el pico, pero por debajo del mar está la gran montaña. Eso es lo que está pasando en Honduras. Nosotros estamos teniendo una montaña de hielo debajo de nosotros y solo estamos viendo la punta. Y eso nos debe de llamar la atención y debemos de esa manera, sabiendo la realidad, qué medidas debemos de implementar. El problema de los mercados es de que las personas no se dan cuenta, no toman conciencia y debemos de mantener estas medidas de aislamiento de una manera mucho más efectiva, porque si no, claramente vamos a tener un problema gravísimo en el país. Cuando hablábamos de un subregistro, doctor, estos 222 casos y de estos 15 fallecidos por el COVID-19, ¿podrían ser cuántos más? Bueno, yo particularmente pienso que actualmente en el país tenemos miles de casos. No son dos, no es en las centenas, es en la cantidad de miles. Probablemente tendremos arriba de 2.000 o más casos. Lo que sucede, como estamos hablando, es de que no estamos detectando, simplemente hemos detectado un pequeño grupo. Es como que usted quisiera ver con su ojo solo una parte de una región del campo visual que usted tiene, pero atrás usted tiene un campo de visión, al lado tiene otro campo de visión, y es lo que está pasando. Estamos viendo solo un pedazo, un fragmento de lo que está pasando en la sociedad hondureña. Consecuentemente, debemos de hacer una vigilancia epidemiológica y es lo que recientemente se ha planteado por todos los grupos de investigadores. No es necesario que lo hagamos a todos, pero sí podemos hacer un muestreo con el objeto de estar seguro
cuál es el nivel, el nivel de la epidemia. Consecuentemente, con ello, actuar de una manera más enérgica. En este momento, ustedes muy correctamente han detectado que hay un problema social. Se conglomeran las personas a nivel de los mercados. Imaginémonos lo que pasó en Italia, en España, en Nueva Orleans, donde se conglomeraron una gran cantidad de personas en otro tipo de circunstancias. Ya vemos estadios, ya vemos fiestas como el Mardi Gras o llamemos los bares. Ahí está el problema. Ese espacio donde están los mercados es un espacio clarísimo de contaminación y de transmisión de la enfermedad. Y así como lo hemos visto en los mercados, también ocurría en otros centros de venta en barrios y colonias aquí en la capital y en distintas ciudades del país, no solo en los mercados propiamente dichos. Ahora, de estos 222 casos y estos 15 fallecidos hasta hoy, en unos minutos más adelante nos van a actualizar los datos, ¿qué le diste la tasa de mortalidad de un 6.75%? Bueno, la mortalidad igual. Estamos simplemente evaluando los casos que tenemos contados. Entonces estamos haciendo un análisis en función de un denominador que no está claro de cuánto es. Es decir, si fueran 1000 casos, esos 15 o 20 estaríamos hablando de una mortalidad mucho menor en función del número de casos infectados. Personalmente creo que en el caso de Honduras tenemos un factor que debemos de considerar. La población es joven. Es una población cuyo promedio de edad actual es de 22 años. Eso quiere decir de que la gran mayoría de la población, de acuerdo con los datos de Wuhan, de China y de otras partes del mundo, serán menos afectados, dado que los jóvenes tienen aparentemente, como lo sabemos claramente, un menor indicio de enfermedades graves. Consecuentemente, ese porcentaje o ese nivel de letalidad debemos de tomarlo con precaución. Cuando dice precaución, alerta, ¿qué quiere decir con esto? Precaución en el sentido de llegar a conclusiones, digamos, muy prematuras. En el caso de Italia, para poner un ejemplo, la población es muy mayor, casi el doble de la edad promedio de la población, alrededor de 47 años, una de las poblaciones más viejas. En cambio, en Honduras, apenas el 8% tiene arriba de 60 años. Eso es un factor a nuestro favor, que somos una población joven en general, pero eso no nos tiene que olvidar de que también los jóvenes pueden ser afectados, que también los jóvenes pueden morir, que también los jóvenes pueden tener una condición grave y ante ello no podemos bajar la guardia. Ayer aquí en el noticiero dimos a conocer la muerte de un hombre de 53 años aquí en la capital. Y en San Pedro Sula estábamos en el noticiero cuando también se dio a conocer la información de un hombre de 32 años que falleció también, de 62 años aquí en la capital y de 32 años en San Pedro Sula. Efectivamente, eso habla claramente de que hay personas mucho más jóvenes que pueden tener la enfermedad y que pueden tener condiciones gravísimas debido a la comorbilidad. Eso quiere decir enfermedades concomitantes que tiene una persona, llámese presión alta, diabetes mellitus u otra condición. Cada caso debe de ser evaluado de una manera individual para ver cuáles son los factores de riesgo asociados, incluyendo el tipo de medicamentos que ha tomado previamente. En Europa se planteaba que el uso de ibuprofeno pudiera ser un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo que no sabemos actualmente, factores genéticos. Efectivamente, debemos todos tener una precaución clara ante el riesgo de una infección que puede ser mortal. Usted decía más pruebas, más test, más exámenes para tratar de identificar más rápidamente dónde están los contagiados y hacer estos cercos epidemiológicos. Paralelamente a esto, ¿usted diría confinamiento total? Bueno, recientemente un experto de la Universidad de Harvard empezó a hablar de alrededor de 5 o 6 pasos con el objeto de controlar la epidemia en Estados Unidos en las siguientes 10 semanas. Nosotros nos avisora 10 semanas mínimo para controlar al menos el pico de epidemia. Y para ello se requiere un comando fuerte por parte de la Presidencia de la República, combinado con expertos en el área académica que saben cuáles son la evaluación de los datos, asimismo aunado a la empresa privada.
porque no debemos de olvidarnos de que también tenemos que comer. No podemos olvidar de que la seguridad alimentaria es crucial también en este país, asimismo para la estabilidad social. El segundo elemento efectivamente es el cuidar a las personas que están atendiendo a las personas afectadas. Me refiero al grupo médico, dándole bioseguridad. Tercer elemento es efectivamente el tratar de hacer mayores pruebas para saber ante qué estamos. El siguiente elemento tiene que ver con el no alarmar gravemente a la población. Debemos de ser optimistas, vamos a salir de este problema. Existe un inicio, existe un final y vamos a salir de este problema, queridos conciudadanos, vamos a salir, pero tenemos que estar unidos. Y el último elemento es el de solidaridad. Es crucial que nos abracemos desde el punto de vista espiritual, no físicamente, pero espiritualmente sí. Nos podemos ayudar mutuamente para salir avante de este problema. El uso de mascarillas por parte de todos los ciudadanos en espacios públicos debería de ser ya obligatorio. Creo totalmente que sí. El estudio que han realizado el grupo asiático, donde se ven las partículas de saliva expelidas por cualquier persona que habla, mire, esto es algo de que debemos de tener en consideración. El virus es un virus altamente infectante, una pequeña cantidad del mismo puede infectar a una población, de tal manera que yo lo recomiendo altamente. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué va a pasar? Yo pienso que vamos a salir de esta epidemia alrededor del mes de junio. No obstante, tendremos todavía efectos. Debemos de tener una cuidadosa evaluación sobre el aspecto de la seguridad alimentaria para las personas más vulnerables. Tenemos que trabajar en la parte psicológica de toda la población hondureña, no provocando el pánico. El pánico no nos lleva a ninguna vía apropiada, nos lleva la preocupación pensada. Es decir, el cerebro humano tiene dos condiciones. Una condición del lóbulo frontal, donde podemos pensar y planificar, y otra es el cerebro animal, que es el cerebro límbico, el cerebro de las emociones. Tenemos que regular eso, tenemos que regular el pensamiento, la planificación, ser fríos para poder afrontar esta situación, de tal manera de que yo conmino a la población hondureña a que actuemos de una manera muy fuerte, pero pensando positivamente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Es un placer. Gracias. Para nosotros es el gusto tener aquí al neurólogo y científico hondureño, el doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas.